Hola, bienvenidos a todos los que se están uniendo. Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a ver el uso de las comas. Vamos a ver 9 usos el día de hoy. Hola, bienvenidos a todos. Hola, bienvenidos a todos los que se están uniendo. El día de hoy el en vivo va a ser un poco rápido. Vamos a explicar solo 9 usos de cómo utilizar correctamente la coma. Hola, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar. El primer uso de la coma y el que más conocemos o del que más somos conscientes es que la coma nos sirve para separar elementos. ¿Okay? Dentro de un enunciado, la coma siempre nos va a indicar una pausa. En este uso de los elementos, al momento de estar nombrando distintas cosas, la coma nos va a ayudar a separar esos elementos. Por ejemplo, él es reservado, estudioso, amable y divertido. Entonces, tenemos una serie de características de alguna persona. Esas características están separadas con una coma. Okay, hola Ángela, buenas tardes. Entonces, la coma nos ayuda a separar objetos, elementos, características que vamos a empezar a poner en una frase. Ahora ustedes díganme qué elementos o díganme el ejemplo de una oración donde utilicemos la coma de esta manera. ¿Cuál sería un ejemplo de la coma al momento de separar elementos? Hola Brittany, buenas tardes. Otro ejemplo que podemos poner aquí al momento de utilizar la coma para separar elementos es, por ejemplo, cuando vamos a comprar distintas cosas. Fui al súper y compré pan, leche, huevos, azúcar y sal. Que aquí sal ya se nos salió un poquito. Entonces, yo estoy indicando distintos elementos que van a ir separados por una coma. Okay. Siempre que escribamos o formemos oraciones donde vamos a poner distintos elementos, debemos separarlos con la coma. Ahora, el uso número 2 es cuando vamos a hacer una aclaración. Cuando hacemos una aclaración, ponemos una coma al inicio y otra al final de esa aclaración. En el ejemplo tenemos: María, la recepcionista, es muy buena. La aclaración que estamos haciendo aquí es de quién es María. Tenemos una coma antes y otra al final de la aclaración. Cuando utilizamos la coma de esta manera, la información que está entre las comas, si nosotros la omitimos, el sentido de la oración no se pierde. ¿Ok? Si yo quito esto, María es muy buena, sigue teniendo sentido. La aclaración es solo para saber en este caso quién es María. Ahora vamos a ver si alguien en los comentarios puede dejar un ejemplo con este uso de la coma.
Puede ser cualquier aclaración, desde aclarar la persona, de quién es la persona, para hacer un comentario bueno hacia alguien. Karen es buena estudiante. Ahí no sería una aclaración. A lo mejor podría ser: Karen, mi sobrina, es buena estudiante. Recuerden que lo que está en medio, lo que es la aclaración, lo que está entre las comas, al momento de quitarla, el sentido de la oración no se va a perder. Jorge, el panadero, cocina muy bien. Ese es un excelente ejemplo. Jorge, coma, estamos aclarando quién es Jorge. El panadero, coma, cocina muy bien. Y aquí, si nosotros quitamos la aclaración, si nosotros quitamos esto, Jorge cocina muy bien, la oración sigue teniendo sentido. ¿Ok? Las aclaraciones, como su nombre nos dice, es para aclarar algo dentro de la oración. Puede aclarar de quién estamos hablando, como en estos ejemplos. Nos aclara quiénes son estas dos personas. También pueden ser aclaraciones explicando algo. Por ejemplo, Gina, cansada de hacer ejercicio, eso iría entre comas, ya no quiso salir. ¿Ok? Ese sería otro ejemplo. Ok, esta coma aquí nos está dando la explicación de algo. Gina, cansada por el ejercicio, es lo que nos están aclarando, no quiso salir. Perdón. Y lo que está en la aclaración, lo que está entre las comas, si nosotros lo quitamos, la oración sigue teniendo sentido. Gina no quiso salir. Eloísa, la señora de intendencia, realiza muy bien su trabajo. Ese es un excelente ejemplo. San Martín de Porres, el santo peruano, es muy milagroso, excelente. Juan es un buen doctor. Ahí todavía no estás haciendo una aclaración. Podría ser: Juan, el doctor, entre comas, es muy bueno. Eso podría ser. Me dijo Isadora, coma, la directora del colegio, coma, que la maestra Marta está enferma. Excelente ejemplo. También, por ejemplo, podemos armar oraciones dentro de lo que está entre las comas. Puede ser un comentario bonito hacia alguien. Por ejemplo, mi abuela Margarita, entre comas, qué mujer tan estupenda, cuida de mí y de mis hermanos. Es un comentario, pues, elogiando a alguna persona, y si nosotros lo omitimos, la oración sigue teniendo sentido. ¿Ok? Entonces, utilizamos las comas para hacer alguna aclaración al inicio y al final de la aclaración. Y recordemos que si nosotros omitimos esto, la oración debe tener todavía sentido. Muchas gracias a todos por sus likes, muchas gracias. Pasemos al tercer uso de la coma. La coma también nos va a ayudar a separar elementos gramaticales que son iguales o que son equivalentes en un mismo enunciado. En el anterior, en habíamos visto que separa elementos. ¿Ok? Son elementos, hablamos de una cosa. En esto que nos dice elementos gramaticales, ya son un poquito más largas, son como pasos o cosas que están relacionadas. Por ejemplo, antes de irte, corre las cortinas.
cierra las ventanas, apaga las luces y echa la llave. Ok, aquí son como instrucciones que nos están dando que debemos hacer antes de irnos. Y si se fijan, no estamos separando un elemento, nada más no se separa solo una palabra, sino es toda una indicación que estamos separando. ¿Qué otro ejemplo podemos escribir aquí que utilicemos la coma como aquí nos están diciendo? También aquí la coma nos puede ayudar a separar pasos para realizar una receta, que son elementos gramaticales, siguen siendo equivalentes lo que nos están explicando. Por ejemplo, para hacer el pastel, bate los huevos, revuelve con el azúcar y añade la harina. Ok, aquí me lo estoy inventando, no sé si realmente sea así para preparar el pastel, pero es una serie de pasos que yo tengo que hacer, son distintos elementos que van a ir separados por la coma. Para entregar el servicio, checa las fechas, haz la limpieza, ordena los gafetes y envía una foto. Ese es un excelente ejemplo. Entonces, la coma, además de hacerlo separar solo un elemento, nos ayuda también a separar indicaciones, ¿ok? O a separar una serie de pasos que nosotros nos están pidiendo realizar. Ahora, un cuarto uso es que nos sirve la coma para aislar sustantivos que funcionan como vocativos. ¿Ok? Un vocativo se utiliza para llamar o nombrar a alguien y lo vamos a separar del resto de la oración. Por ejemplo, aquí tenemos Julio, ven aquí. Julio sería nuestro vocativo. ¿Ok? Es un sustantivo que nos sirve para llamar a alguien. Es un sustantivo propio y se separa del resto de la oración con una coma. Julio, ven aquí. Otro ejemplo, ¿cuál podría ser? Y no solo tiene que ser con nombres, puede ser con sustantivos que hagan referencia a que estamos llamándole a alguien o a otras personas. Las tildes las vimos la semana pasada. La repetición la puedes encontrar en mi canal de YouTube, Miss Steffi. ¿Ok? Así lo pones en YouTube y el canal es el mismo logo que tenemos aquí. O te puedes ir al perfil de aquí de TikTok y en el botoncito que dice YouTube le picas y te va a mandar directamente al canal. ¿Ok? Ahí le picas y están las repeticiones de todos los en vivos que hemos tenido. Otro ejemplo puede ser alumnos hagan caso. ¿Ok? Estamos llamándole a un grupo de personas, este sería el vocativo, lo separamos del resto de la oración. Alumnos hagan caso.
y no tiene que estar siempre al principio, podría estar al final. Hagan caso, alumnos. Okay, entonces, al momento de estar escribiendo una oración donde utilicemos un vocativo, nombrando a alguna persona, se debe separar con la coma. A Valeria le gustan las quesadillas con queso, salsa, lechuga y crema. Está correcto. Estamos separando elementos por medio de la coma. Antes de ir a sus tareas, lávate las manos, alista tu material de trabajo, no te distraigas. Excelente. Puede ser Imelda, sal de ahí. Ok, en ese caso estaríamos utilizando el vocativo. O cuando regañamos al niño, Juanito, bájate de ahí. Entonces estamos utilizando este uso. Okay, es el vocativo Juanito y el resto de la oración es bájate de ahí. Y separados con una coma. Entonces, con esto ya tenemos 4 usos de la coma. Vamos a pasar a los siguientes. Hola, ¿cómo estás? También es correcto. Este tema depende mucho del colegio, del lugar, del sistema educativo, del lugar donde ustedes estén. ¿Ok? Las reglas ortográficas se comienzan a ver desde primero, segundo, de manera un poco más fácil, introduciéndosela a los niños, y pues conforme vayan avanzando, pues se van viendo más reglas. Ahora, la coma también lo utilizamos antes de las palabras como excepto, salvo y menos. Siempre que veamos estas 3 palabras en alguna oración, antes de ellas les debemos añadir la coma. Por ejemplo, todo me angustia, excepto la soledad. Tenemos esta palabrita que antes lleva su coma. En los comentarios denme otros ejemplos utilizando las otras 2, salvo y menos. ¿Qué otras oraciones o qué otros ejemplos podemos formar con estas 2 palabras? Utilizando la coma. Por ejemplo, siempre llego temprano, coma, menos cuando tengo que ir con el doctor. Me gusta todo menos las papas. Me gustan las verduras menos el jitomate. No, este salvo no es del verbo salvar. Es sin tilde. Es, por ejemplo, se utiliza una oración sería: me acuesto temprano, salvo cuando tengo examen. Sería otro ejemplo, y antes del salvo debería escribir una coma. Iremos a la escuela salvo que avisen que no hay clases. Exactamente. Entonces, cuando nos topemos con estas 3 palabritas, antes de ellas debemos escribirles una coma.
También tenemos conjunciones, ¿ok? Estas conjunciones, cuando nosotros las encontremos dentro de oraciones compuestas, también vamos a escribir una coma antes de ellas. Recordemos que las oraciones compuestas es cuando en una misma oración tenemos dos oraciones simples. ¿Ok? Pablo tiene razón. Esta es una oración, aunque cueste creerlo. Esta es otra oración y están unidas con una conjunción. Y antes de esta conjunción tenemos una coma. Pablo tiene razón, coma, aunque cueste creerlo. Las conjunciones son palabras como pero, más, aunque, si no, así que, de manera. ¿Ok? Estas son las conjunciones. Vamos a ver quién manda una oración utilizando estas conjunciones. Vamos a ver quién manda primero un ejemplo. Quiero dormir, pero tengo mucho trabajo. En los textos, párrafos, podemos también encontrar este ejemplo del uso de la coma. ¿Ok? Pero en los párrafos, en los textos, también encontramos oraciones compuestas, oraciones que están conformadas de dos oraciones simples, utilizando estas conjunciones que adelante de ellas vamos a encontrar la coma. Voy a salir aunque no me dejan. Excelente. El pan está muy rico, no llevaría coma. Esa es una oración simple y no hay elementos para separar. No hay dinero, así que no compraré frutas. Excelente. Hoy no hay clases, así que voy a dormir más. Tengo problemas gramaticales, así que me pongo a estudiar. ¿Ok? Una oración compuesta es cuando en una oración tenemos dos oraciones simples. Si te das cuenta, aquí es una oración. Pablo tiene razón. Sujeto, verbo, predicado, aunque cueste creerlo. También tenemos el predicado y el verbo. ¿Ok? Son dos oraciones simples que están unidas con esta conjunción y con su coma. Lo mismo, quiero dormir, pero tengo mucho trabajo. Son dos oraciones que se unen con la conjunción y tiene antes su coma. Ya dio mi hora de salida, aunque todavía me falta trabajo. ¿Ok? Las conjunciones son estos tipos de palabras. Muchas gracias a todos por sus likes, por sus compartidas. Muchas gracias. Cuando termine la tarea voy a lavar trastes. ¿Está correcta? Nada más que no estamos utilizando una conjunción, sino está separando dos oraciones simples con una coma, que también es correcto. Quiero viajar aunque me da miedo, excepto cuando viajo con mi amor. Es correcto también. Debo llegar puntual para no tener retardo hoy. Excelente. Sí, cuando utilizamos las conjunciones, la coma va antes. Pasemos a los siguientes usos. Cuando en una oración, cuando en un texto tenemos interjecciones, vamos a utilizar la coma después de esa interjección. Recordemos que las interjecciones son estas palabritas que nos expresan una emoción, el ay,
Oh, esas son las interjecciones, ¿ok? Y después de utilizarlas en una oración, la coma va a ir después de ellas, así, ¡puaj! Esto sabe horrible. Esta es la interjección y después de ella tenemos la coma. Vamos a ver quién manda un ejemplo utilizando la coma en estos ejemplos, en este uso, con interjecciones. ¡Ey! No te lleves mis zapatos, excelente. Nada más que ese ey no estoy segura si va con coma o sin coma. Las interjecciones son más parecidas a las onomatopeyas, nada más que estas nos expresan una emoción. Por ejemplo, cuando nos aplastamos un dedito, cuando nos golpeamos el dedito del pie, decimos, ¡ay! Me dolió. Entonces ese ¡ay! Es una interjección. ¡Wow! Me encantan tus zapatos, excelente. El que hay, amigo, sería un ejemplo invocativo. ¡Wow! ¡Qué lindas son las mujeres! Excelente. Entonces las interjecciones nos expresan una emoción y la coma las vamos a utilizar después de ellas. ¡Ouch! Me machuqué. Excelente. ¡Ey! No salgas. Muy bien. Luego tenemos que la coma las vamos a utilizar también después de las palabras de transición. Las palabras de transición esos son algunos ejemplos, es decir, ahora bien, sin embargo, no obstante, por el contrario, generalmente, por último, además, por otra parte, entre otras. ¿Ok? Aquí son palabras de transición porque estamos haciendo, pues como su nombre lo dice, una transición a otra cosa o a algo más que queramos decir. Por ejemplo, es la mamá de mi mamá, es decir, es mi abuela. Entonces, aquí hacemos una transición a decir quién era esta persona. Vamos a ver qué otros ejemplos me dejan ustedes en los comentarios. Ok, estas palabras de transición es muy común verlas en los textos para explicar o darle continuidad al párrafo. Si estamos conversando sobre cómo nos fue en la escuela, pues hoy además no hubo tarea. Está excelente. Ricardo es mi jefe, sin embargo, no es jefe de Luisa. Excelente. El partido estuvo bueno, mas no mejor que el de ayer. Ya acabé mi tarea, sin embargo, voy a ponerme a estudiar. Hoy llovió, sin embargo, se siente calorcito. Nada más que recuerden, la coma debe estar después de estas palabras o las palabras deben estar entre las comas. El papá de mi papá, es decir, es mi abuelo. Generalmente asisto a la escuela en las mañanas. Excelente. Vamos a poner eso, que también las palabras de transición las podemos encontrar al inicio.
generalmente, coma, asisto a la escuela en la mañana. Ella es la nueva esposa de mi padre, es decir, es mi nueva madre o mi madrastra. Entonces, otros dos usos de la coma fue que lo utilizamos después de las interjecciones y después de las palabras de transición. Y el último uso que vamos a ver el día de hoy es que la coma nos va a ayudar en las elipsis. ¿Okay? Las elipsis es un recurso que se utiliza para evitar repetir el mismo verbo dentro de una frase una y otra vez. Por ejemplo, María quiere ser médico, yo maestra. En lugar de volver o de repetir, María quiere ser médico y yo quiero ser maestra, esos verbos quedan evitados o se evitan mediante esta coma, ¿ok? Se da por entendido que la coma está reemplazando esta parte de la oración. María quiere ser médico, yo maestra. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, le regalaré un bolso a mi mamá y a mi papá un perfume. En lugar de repetir que a mi papá le voy a regalar algo, lo suplanto o le pongo una coma y se da por entendido que estoy utilizando el mismo verbo. Mi hermana va al gym en la mañana, yo en la tarde. Mi hermana va al gym en la mañana, yo en la tarde. Entonces evitamos repetir el verbo voy o el verbo ir mediante esta coma. Si no, la frase, la oración, nuestro párrafo se oiría o estaría muy repetitiva. Mi hermana va al gimnasio en la mañana, yo voy al gimnasio en la tarde. Se escucha una repetición de palabras y con la coma evitamos eso. Por eso la coma, aquí se me fue el acento. Por eso la coma tiene también esta función de utilizarse para la elipsis. Pedro quiere ser médico, yo pediatra. Excelente. Mi esposo trabaja por la mañana, yo todo el día. Excelente. Ahí, por ejemplo, Norma, te haría falta como que especificar un poquito más. Sería a lo mejor, a mi gata le compraré galletitas y a mi perro una nueva camita. Y después de perro iría la coma, para también que se dé a entender que esa coma es el que también le vas a comprar. Compré manzanas y mi mamá peras, pero ahí te falta una coma. Y mi mamá, coma,
peras. Mi primo se va a casar, yo no. También te hizo falta una coma por ahí. Pero ahí recuerden que debe ser el mismo verbo. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, el verbo que se repetiría es de quiero ser. Aquí, le regalaré un bolso a mi mamá y a mi papá un perfume. Aquí la coma es también regalar. Mi hermana va al gym en la mañana, yo en la tarde. El verbo que se maneja aquí sería el de ir. Debe ser el mismo verbo para evitar la elipsis. Es, por ejemplo, si yo digo, yo compré un refresco, mi hermana compró un pan, mi mamá compró salsas. El verbo comprar o compró se va repitiendo mucho. Entonces, en lugar de repetirlo, lo vamos cambiando por la coma. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Compré galletas. Mi mamá compró refrescos y mi hermana compró un pastel. Entonces, si nosotros vamos leyendo esta oración, se repite mucho el verbo comprar. ¿Ok? Entonces, en lugar, para que nuestra oración no se escuche muy repetitiva, en lugar de repetir una y otra vez el verbo, lo cambiamos por una coma y es lo que nos queda. Compré galletas. Mi mamá, pongo la coma en lugar de decir compró. Mi mamá refrescos. Mi hermana pongo otra vez la coma para evitar repetir el verbo. Entonces nos quedaría compré galletas, mi mamá refrescos, mi hermana pastel. Entonces de esta manera ya quitamos los verbos para que no se estén repitiendo una y otra vez en nuestra oración. Perdón, aquí me estoy comiendo palabras, tildes y letras. Ok, entonces para esto nos sirve la coma en el caso de las elipsis. Y la elipsis es lo que usamos o es como se llama a cuando evitamos poner los verbos una y otra vez. Me compré un vestido, mi hermana unos zapatos. Nada más que después de mi hermana debe llevar la coma para representar el verbo que no se está repitiendo. Okay. Entonces, con esto serían los 9 usos que íbamos a ver el día de hoy. Vamos a repasarlos de manera así rapidita. Vimos que la coma nos sirve para separar elementos. Okay. Cuando tengamos una lista, una serie de elementos, siempre lo debemos separar con la coma, como en estos ejemplos. Cuando queremos hacer una aclaración, la coma debe ir al inicio y al final de esa aclaración. Y recordemos que si nosotros llegáramos a quitar la parte de la aclaración, nuestra oración debe tener todavía sentido. La coma también nos sirve para separar elementos gramaticales, cosas que sean equivalentes, que sean similares dentro de un mismo enunciado. Aquí es más como las indicaciones, una serie de indicaciones que nos vayan dando o una serie de pasos en alguna instrucción o en una receta.
La coma también nos sirve para aislar los sustantivos que van a funcionar como vocativos. Recuerden que el vocativo nos sirve para llamar a alguien y los separamos del resto de la oración con la coma, que puede ir al inicio o puede ir al final. Julio, ven aquí, alumnos, hagan caso, o tenerlo al revés. Ven aquí, Julio, hagan caso, alumnos. La coma también la debemos poner antes de las palabras como excepto, salvo, y menos. Y también van a ir antes o delante de las conjunciones dentro de oraciones compuestas. Cuando tenemos dos oraciones simples que tienen una conjunción, la coma debe ir antes de estas palabras. Ya vimos que también va a ir la coma después de las interjecciones, que son estas palabritas que indican una emoción. Y también van a ir después de las palabras de transición. Y por último, pues vimos que en el uso de la coma en la elipsis, que la elipsis es este recurso que se utiliza para evitar repetir un mismo verbo. Esas son los 9 usos de la coma que vimos el día de hoy. Recuerden que en mi canal de YouTube, Miss Steffi, están todas las repeticiones de los en vivos que hacemos, y que además de esas repeticiones también se encuentran videos un poco más cortos explicando distintos temas de ortografía, de matemáticas, de español, de geografía y de demás materias. En el canal pueden encontrar distintos videos que a lo mejor les ayudan a entender un poco más sobre los temas en los que necesiten ayuda. Son videos más cortos, más concisos, con la explicación y con los ejemplos. Por mi parte, el día de hoy sería todo. Recuerden que todos los martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde hora México realizamos los en vivos para explicar distintos temas de educación primaria. Así que si tienen dudas con algún tema, me lo pueden dejar en los comentarios y lo vamos programando para los siguientes en vivos. Solo recuerden que son de nivel primaria los temas. Si tienen alguna duda, ahí en comentarios me lo dejan y lo programamos para los siguientes en vivos. Los en vivos son a las 5 de la tarde. Los martes, miércoles y jueves. Me pueden dejar el tema y lo vamos programando para los siguientes en vivos. Recuerden, en los en vivos vemos un tema para que no se haga muy pesado. A veces son muy sencillitos, podemos meterle 2 temas, pero por lo general siempre es un tema nada más. Ya sea de español, matemáticas, ortografía, como en este caso, pues aquí los explicamos. Solo recuerden que sí son los temas de nivel primaria. Les comparto también que en el canal de YouTube ya se activó la función de los miembros del canal. Ahí tenemos 3 distintos niveles, donde uno te da insignias, el segundo nivel te da la oportunidad de tener documentos que les ayuden a repasar distintos temas, y en el tercer nivel pueden también tener los documentos y participar en la conversación para que ustedes elijan los temas que se van a ver en los en vivos y también de los temas de los que se harían videos cortos. Ahí les invito a revisarlo, checarlo en el canal de YouTube para quien lo necesite. Muchas gracias a todos los que me estuvieron acompañando en este día, en este ratito. Muchas gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por las compartidas. Muchas gracias a todos. Que descansen y disfruten su tarde. Los veo el día de mañana. Bye.